I'm feeling. I'm done crying myself away. I gotta leave and start the healing. But you move like that, I just wanna stay. What have I become? Looking through your phone, oh no, love to you is just a game. Look what I have done, dialing up the numbers, oh yeah. I don't want my heart to break, baby. How do you sleep when you lie to me? All that string and all that glitter. I'm hoping that I will keep you up tonight, baby. How do you sleep when you lie to me? All that fear and all that pressure. I'm hoping that I will keep you up tonight. Tell me how do you oh no, how did I manage to lose me? I am not this desperate, not this crazy. There's no way I'm sticking around to find out. I won't lose like that, I won't lose like that. Look what I have done, dialing up the numbers, oh yeah. I don't want my heart to break, baby. How do you sleep when you lie to me? All that shame and all that danger. I'm hoping that my love will keep you up tonight, baby. How do you sleep when you lie to me? All that fear and all that pressure. I'm hoping that my love will keep you up tonight. Tell me how do you Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Espero que se encuentren bien. Tuve que partir la clase a las 2:30 porque tuve que venir aquí a rescatar a una hermana, así que, ¿cómo se llama? Por eso que me tuve que trasladar de mi casa a otro lado, así que por eso que partí la clase a las 2:30, así que les agradezco la comprensión. Ya, vamos a comenzar la clase, ¿cierto? Primeramente, avisando de que el próximo miércoles no vamos a tener clases. ¿Y por qué no vamos a tener clases? En la tarde estoy hablando, ya la clase de electivo de química, porque al igual que el mes pasado, vamos a hacer horas de retroalimentación. Entonces, hay algunos profesores, bueno, en algunas asignaturas, sobre todo en los electivos, en lo que es tercero medio, nosotros nos vamos a tomar estas horas. Son 2 horas que tenemos que tomarnos, entonces como calzan las 2 horas para ambos grupos, el próximo miércoles no vamos a tener clases, ¿ya? Así que si alguien tiene algo pendiente o algo atrasado, por favor enviarlo, más que nada porque esa semana, y no tan solo de electivos, sino que de todas las asignaturas, porque esa semana se va a hacer la, ¿cómo se llama? La actualización de calificaciones en el sistema. Entonces, si usted tiene unos, ya se pueden cambiar, ¿cierto? Obviamente que no se va a cambiar por un 7, pero tiene la posibilidad de que tener, en vez de tener un 1, tener a lo mejor un 4 o un 5, dependiendo de lo que el profesor obviamente diga. Ya, entonces, aviso publicitario, próximo miércoles no hay clases de electivo de química. La prueba, obviamente ya tengo la nota, pero tengo que verificar que la nota coincida, entre comillas, con lo que usted me mandó, porque la prueba dice que todos los ejercicios que son de cálculo matemático tienen que llevar desarrollo. Si no lleva desarrollo, obviamente se va a considerar incorrecto. Ya, entonces, por ejemplo, hubieron personas, yo anduve revisando ahí algunas, que claro, tienen la alternativa correcta, pero no colocaron el desarrollo, y en el respaldo solo colocaron la alternativa, ya, pero eso lo voy a revisar caso a caso, así que va a estar listo de aquí al miércoles. Yo creo que antes, ya, pero ahí lo voy a revisar. Benjamín Osorio, yo te voy a mandar un correo, así que tú tranquilo, ¿ya? ¿Y qué más? Nada, contenta porque la verdad que le fue mucho mejor en la prueba, a diferencia de la primera.
Ya, así que hay por ahí 3 o 4 7, no, 3 7, 2 de este grupo y uno del otro. Y, ¿cómo se llama? Bueno, todavía está la actividad de las décimas, así que por ese lado no se preocupen. Yo, el promedio como de puntaje era como de 20, de 18 hacia arriba, así que no es tan malo, ¿ya? Y le tenemos que agregar las décimas. Así que por ese lado, no se preocupe, así que yo le voy a entregar la nota, como le digo, de aquí a ver, ¿a cuándo me puedo casar con usted? ¿De aquí al lunes? Porque así se la entrego también al otro lunes. Bueno, entonces, próximo miércoles no hay clase. Ya. Vamos entonces, bueno, les pedí que colocaran como objetivo, ¿cierto? Que pusieran identificar proceso de oxidación y reducción. Estamos trabajando, ¿cierto?, en la segunda unidad, que es de reducción y oxidación, y vamos hoy día a ver cómo identificar estos procesos. La semana pasada lo que hicimos nosotros, ¿cierto?, fue revisar las reglas de los estados de oxidación. Si alguno de ustedes no pudo participar de la clase, la semana pasada revisamos las... espérenme un segundito. La semana pasada revisamos las reglas de los estados de oxidación y dijimos que estas reglas de estados de oxidación me iban a indicar si es que una sustancia se oxidaba o se reducía. Eran 6 reglas. La primera dice que... Sí, no se preocupe. Anda nomás... No, tranquilo. Ya, entonces, la primera regla es que si ustedes tienen algún problema, ¿cómo se llama? Retírense nomás de la clase. Obviamente me dejan un mensajito ahí porque a veces como que no los puedo leer bien, pero cuando tengan problemas, háganlo. Yo también recién tuve un problema, por eso tuve que partir. Mi hermano no tenía con quién dejar a sus hijitos, así que tuve que venir a su casa. Y por eso que partí la clase a las 2:30 y es entendible que pueda pasar algo. Así que cuando estén en su hogar y si se tienen que desconectar o algo, me dejan el mensaje y se retiran nomás y después ustedes revisan la clase. Ya para que no se sientan ahí como un poco presionados. Entonces, primera regla dijimos que el elemento solito tenía estado de oxidación 0. Después dijimos que cuando un elemento estaba solo y tenía carga, su estado de oxidación era la carga. Después dijimos que el flúor tenía estado de oxidación de -1 siempre que estuviese acompañado porque era el elemento más electronegativo. También dijimos de que el oxígeno tenía estado de oxidación -2, ¿cierto? Con excepción del peróxido de hidrógeno, que es el agua oxigenada, donde vale -1. Dijimos también que el hidrógeno tenía estado de oxidación +1 al principio y -1 al final. Y dijimos que cuando no conocíamos el estado de oxidación de un elemento, teníamos que ocupar la última regla, que decía de que la suma algebraica de los estados de oxidación iba a ser igual a su carga, ya sea que fuera carga positiva, carga negativa o 0 en caso de no tener una carga. Entonces, ¿qué es lo que vamos a ver el día de hoy? ¿Cómo identificar un proceso redox? ¿Ya? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Yo hoy día voy a dejar una tarea, ya que va a ser una tarea corta. Entonces, usted tiene 2 opciones. La tarea es algo aparte, ¿ya? El año pasado yo igual a veces le hacía que usted me mandara lo que escribió. Esta vez, la verdad que lo encuentro como un poco innecesario. Entonces, tenemos 2 opciones. Usted pone atención, ¿cierto? Y después copia esto porque es necesario que lo tenga en su cuaderno. O, ¿cómo se llama? Usted va copiando mientras yo voy explicando. Entonces, lo que les acomode, usted obviamente lo toma. Si usted quiere después revisar la clase nuevamente o después copiar, obviamente está en todo su derecho, pero lo importante es que lo tenga en su cuaderno y que obviamente si usted me quiere solo poner atención, me puede poner atención, después lo escribe y obviamente si usted solamente quiere ir escribiendo junto conmigo, no hay ningún problema. Entonces, después del objetivo colocamos identificar procesos redox. ¿Qué significaba redox? Redox significaba reducción y oxidación. Dijimos que en este proceso de oxidación y de reducción, nosotros, ¿qué es lo que íbamos a tener? Íbamos a tener una sustancia que iba a perder electrones y una sustancia que iba a ganar electrones. Pero yo tengo que saber en qué mover esto, por ejemplo, en una ecuación. Ahora sí que se me cayó. Ya, entonces, dice acá. Los procesos redox son 2, ¿cierto? Que los vimos, y si usted lo quiere anotar, anótelo ahí en su cuaderno. Que tenemos 2 procesos. Un proceso es la oxidación y un proceso es la reducción. En la oxidación, un átomo pierde un electrón y en la reducción, un átomo gana un electrón. ¿Ya? Entonces, eso es lo más importante.
conocer que el proceso redox hay una transferencia de electrones, donde una sustancia pierde electrones y una sustancia la gana, ¿ya? Para que ustedes, entre comillas, lo tengan claro eso. Oxidación, átomo pierde electrón, reducción, el átomo gana un electrón. Eso es lo primero. Ese es el proceso. Ya vamos a aprender cómo identificar. Después dice, para conocer si una sustancia se oxida o reduce, recuerda que debes conocer el estado de oxidación de una sustancia. Es decir, si yo les pregunto, por ejemplo, el óxido de fierro, o no, el óxido, no sé, si el óxido de fierro a fierro solo, ¿se oxidará o se reducirá el fierro? Entonces, usted ahí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Más que ver el compuesto, usted va a tener que ver siempre el estado de oxidación. Para ello, debe revisar la regla de los estados de oxidación. Entonces, la regla de los estados de oxidación, usted la debe manejar al revés y al derecho, ¿ya? Vámonos en el siguiente caso. Yo sé que usted dirá, ay, profesora, estoy en tercero medio, pero si usted más adelante quiere estudiar algo relacionado con alguna ciencia, no con química en específico, con alguna ciencia, si quiere estudiar algo, por ejemplo, con salud, algo con ingeniería, y le van a pasar química, ya la química número 1, pero siempre ahí tienen como la química 1 o química general, siempre es toda la química del colegio. Entonces es importante que usted vaya como recordando estas cosas. Por eso que les digo, ustedes pueden decir, ay, profesora, estamos en tercero medio, pero imagínense que estamos en junio y no sé cómo llegamos hasta acá. El tiempo pasa súper, súper rápido, ¿ya? Entonces es importante que usted se sepa los estados de oxidación. Como les decía el otro día, en la tabla periódica aparecen todos los estados de oxidación. Pero cuando yo tengo, y yo me los podría aprender de memoria, pero cuando yo tengo un compuesto, por ejemplo, que tiene azufre o fósforo, esos elementos tienen más estados de oxidación, más de uno. Entonces, ¿cómo voy a saber yo cuál está ocupando? Con las reglas. Entonces dice, sabiendo eso, podrás identificar si una sustancia se oxida o se reduce. Entonces, ¿qué es lo que debemos considerar? Ya debemos considerar lo siguiente. Aquí la profesora hizo su art attack. Entonces, vamos a considerar que vamos a tener una recta numérica. ¿Ya? Vamos a tener los números que son positivos y los números que son negativos y el cero. Ahora, tengo que considerar que vamos a tener la parte de los positivos y la parte de los negativos. Entonces, cuando el estado de oxidación cambia, ojo aquí, que cambia en dirección hacia los positivos, porque por ejemplo yo me puedo mover del -3 al -2. Obviamente que no me estoy moviendo en los positivos, pero sí me estoy moviendo en su dirección. Ya eso quiero que quede claro. Entonces, cuando yo me muevo en dirección hacia los positivos, ya el proceso, se va a llamar proceso de oxidación. Y ese proceso, ese es el proceso. La sustancia que cambia de estado de oxidación, por ejemplo, supongamos que una sustancia pasa de -2 a 0, yo le podría preguntar, ¿ese proceso cuál es? Ya, el proceso es la oxidación. ¿Y qué agente sería eso? Las sustancias que cambian de estado de oxidación van a recibir el nombre de un agente. Si se oxida, el agente es reductor. ¿Y qué le pasó a esa sustancia? ¿Cedió o perdió electrones? Entonces, por ejemplo, ¿qué pasa si cambia de 0 a 1? ¿Cuál es el proceso? Oxidación. ¿Y qué tipo de agente es? Reductor. ¿Y qué le pasó? ¿Ganó o perdió electrones? Perdió electrones. ¿Ya? Entonces, eso hay que tenerlo súper claro. Proceso de oxidación, agente reductor y ceder o perder electrones va dentro del mismo paquete, ¿ya? Ahora, es importante también tener en consideración que, claro, me puedo acordar de esta regla o no. Si ustedes se dan cuenta, es como todo lo contrario, porque tú avanzas en la recta numérica, pero tú estás perdiendo, entonces como que avanza y pierde. De hecho, el proceso se llama oxidación y el agente es reductor, ¿cierto? Y el otro agente es oxidante, entonces también son como los contrarios. ¿Qué pasa cuando yo me muevo hacia los negativos? Ojo, con dirección hacia los negativos, porque me puedo mover del 3 al 0, y no me estoy moviendo en los negativos, sino que me estoy moviendo hacia los negativos. El proceso se llama reducción, el agente se llama oxidante, ¿y qué le pasó a esa sustancia? ¿Gana o acepta electrones? ¿Ya? Porque gana o acepta vendrían siendo sinónimos y ceder y perder vendrían siendo sinónimos. Entonces, la primera pregunta es, ¿queda claro esto? Vuelvo a repetir, ¿queda claro eso que acabo de explicar? ¿Sí? Ya tengo ahí al clarísimo, ya. Yo hablo súper en confianza porque yo voy sintiendo que como que ustedes me entienden todo y eso es bueno.
Ahora, si no me entienden en algo, obviamente me tienen que decir. Ya, ¿qué otra cosa más tenemos que saber de esto? Ya, entonces, por ejemplo, aquí yo les coloqué un ejemplo. Dice, si un elemento X, un elemento cualquiera, cambia de estado de oxidación, y aquí yo tengo los cambios. Si cambia de 3 a 5, ¿qué le pasó? Se oxidó. ¿Cómo se llama el agente? Reductor. ¿Y qué le pasó? Se dio o perdió electrones. ¿Qué pasa si cambia de 4 a menos 2? Ya, si cambia de 4 a menos 2, se va a ir hacia los negativos, por ende se reduce, el agente es el agente oxidante y ganó o aceptó electrones. ¿Y qué pasa si cambia de 7 a 5? De 7 a 5 también se está moviendo hacia los negativos, quiere decir que se reduce, es un agente oxidante y gana o acepta electrones. Entonces, cuando me muevo en dirección hacia los positivos, se llama oxidación, el agente es reductor y cede, o pierde electrones. A diferencia del otro proceso, que es cuando se reduce, que yo me muevo hacia los negativos, y ¿qué es lo que ocurre? Se reduce, hay una reducción, el agente es el oxidante, y gana o acepta electrones. Entonces, solamente con saber esta tablita, usted tiene ya toda, entre comillas, la tarea hecha. Esta tabla y los estados de oxidación. ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, le puedo decir lo siguiente. Por ejemplo, yo le podría decir, indique el proceso, coma, agente y ganancia, no, y qué sucede con los electrones, en los siguientes compuestos. Ya, entonces, por ejemplo, vamos a poner el caso. Vamos a partir con el primer ejemplo. Ya, tenemos lo siguiente. Ya, tenemos el primer ejemplo. El Fe2O3 a CO. Ya. Sí, entonces nosotros tenemos el Fe2O3, el Fe2O3, que es el óxido de fierro, pasó a FeO. Los dos son óxidos de fierro, pero los dos, el fierro está ocupando un estado de oxidación distinto. Entonces yo quiero saber qué es lo que ocurre con cada uno de ellos. Entonces, para saber eso, primeramente tengo que sacar los estados de oxidación de cada uno de ellos. Entonces, ¿qué es lo que digo y qué es lo que hago? Entonces la profesora va a decir, ya, el estado de oxidación, acá tengo que sacar el estado de oxidación del fierro, que va a ser X porque no lo conozco por regla, pero ya conozco el estado de oxidación del oxígeno, que vale -2. Lo mismo en este caso, el fierro, como no lo conozco, va a valer X, y el oxígeno, como está acompañado de un elemento, va a valer -2. Ahora, ¿qué significa esto? Que el oxígeno es un elemento que aquí no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque se está manteniendo, pues de -2 a -2 no hay cambio. Entonces, al tiro vamos a colocar que en el oxígeno, ¿cierto? No hay cambio. ¿Por qué no hay cambio? Porque su estado de oxidación no hay cambio. Su estado de oxidación no cambia. Se mantiene. Queda en -2 y -2. Ya. Después vamos a ir con el fierro. ¿Qué es lo que va a pasar con el fierro? Entonces, no hay ninguna regla que me diga que el fierro está acompañándose. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Aplicar la última regla. ¿Qué dice la última regla? Que la suma de los estados de oxidación, la suma algebraica de los estados de oxidación, deben ser igual a su carga. Entonces, vamos a partir con el primer compuesto. En el primer compuesto tengo que el F2O3, ¿cierto? Este, como es mi X y no la conozco, ¿qué es lo que voy a decir yo? ¿Cuántos de estos hay? Hay 2, por ende van a ser 2X, y todo lo voy a colocar en paréntesis, más, ¿por qué más? Porque es la suma algebraica, paréntesis, el oxígeno vale -2, ¿cierto? Por 3, porque hay 3 oxígenos y eso lo igualo a 0. ¿Por qué lo igualo a 0? Porque dice que la suma algebraica de los estados de oxidación debe ser igual a su carga. Y este compuesto no tiene carga. Como no tiene carga, va a valer 0. Hago lo mismo con el otro. El otro, ¿cierto? Tengo FeO. Entonces, ¿qué es lo que sé yo? Este va a valer X, y obviamente va a ser una X porque no tiene número pequeñito abajo, más el oxígeno, que en este caso vale -2 y no se multiplica por nada porque solo hay un oxígeno, y lo igualo a 0. Entonces,
de aquí para abajo matemática, de aquí para abajo matemática. Tengo 12x más menos 3 por 2, que vendrían siendo menos 6, y eso es igual a 0. O sea, aquí tengo x, va a ser igual, este 2 que está negativo va a pasar al otro lado positivo. Entonces, ¿cuánto va a valer el fierro en este caso? El fierro va a valer 2 positivo, más 2. Y me voy a despejar el otro fierro. Tengo 12x, va a ser igual, este que está negativo al otro lado va a pasar positivo, y para dejar solita la x, el 2 que me está multiplicando va a pasar al otro lado dividiendo. Entonces, ¿cuánto va a valer la x acá? La x va a valer 3. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Eso quiere decir que el estado de oxidación del fierro va a ser más 3. Entonces, ¿cuál fue el cambio de estado de oxidación? El fierro pasó de ser más 3 a más 2. Ahora, si pasó de ser más 3, no, miento, los estados de oxidación se colocan como cargas pequeñitas. Fe más 3 a Fe más 2. ¿Usted me podría indicar el proceso de 3 a 2? Claro que sí. ¿Cómo me lo va a indicar? Me lo va a indicar, ¿cierto?, de la siguiente manera. Ya, si pasó de 3 a 2, se movió, a lo mejor se movió 1, da lo mismo, pero se movió. ¿Hacia dónde se movió? Hacia los negativos. Por ende, ¿cuál es el proceso? Reducción. ¿Qué agente es? Oxidante. ¿Y qué le pasó? Ganó, ¿cierto? Lo aceptó electrón. Entonces, ¿qué es lo que va? ¿Qué es lo que va a decir usted entonces? Usted lo que va a decir es, el computador me deje compartir, ahí sí. Usted va a decir que el proceso, ¿cierto?, va a ser la reducción. El proceso va a ser la reducción. Este se va a llamar agente oxidante. ¿Y qué le pasó a esta sustancia? ¿Ganó o perdió electrones? Esta sustancia, ¿cierto?, ganó electrones. Ganó o aceptó gana. Me equivoqué acá, no. Espera. Vamos a colocar gana y acepta electrones. Gana y acepta electrones. ¿Ya? Eso fue el cambio. ¿Y qué pasó con el oxígeno? ¿Por qué el oxígeno no tuvo cambio? El oxígeno no tuvo cambio porque se mantuvo. Aquí era menos 2 y aquí también era menos 2. Entonces, la pregunta es, ¿queda claro más o menos cómo hacerlo? ¿O cómo identificar si una sustancia se oxida o se reduce? Sí. Ya, solo la Juliana. Bueno, Juliana mira Franco y el resto. Ya, Hans también ahí me está respondiendo. Ya, Michelle, Benjamín Salas igual. Ya, eso es lo importante, que ustedes vayan entendiendo, porque yo puedo estar explicando todo el rato aquí, pero si usted si usted me dice que sí, obviamente yo me voy a quedar tranquila. Ya, vamos entonces con ese y veamos entonces si entendieron. Veamos y haga usted uno solito ahora. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a hacer el número 2. Ejemplo número 2. H2SO4 a H2SO3. Ya. Haga usted eso solito, ya, y dígame cuánto le da. Le voy a dar unos minutitos para que lo pueda hacer. Ya, entonces, del H2SO4 a H2SO3, a ver cuál es el cambio. Me imagino que en este momento todo el mundo lo está haciendo en su cuaderno. Y no quiero que diga, hoy la profesora qué chistosa, que piensa que estoy haciendo en el cuaderno.
Automáticamente, cuando yo miro estos ejercicios, ¿podría decir cuál es el que no cambia? O sea, ¿cuáles no cambian, por ejemplo? ¿Hay alguno aquí que no cambia? Sí, ¿Ya cuáles no cambian, Benjamín? el H2 El hidrógeno y ¿cuál más? y la S. El El azufre no sé, pues no lo sabemos. azufre. Pero el H sí o sí cambia, porque aquí está el principio y aquí está el principio. ¿Qué otro más no cambia? El azufre. Es que tú no sabes por regla cuánto vale el azufre. Entonces no podríamos decir que el azufre cambia o no cambia. Los únicos que podríamos saber si cambian o no son los que están por regla. Entonces, ¿cuáles no cambian? El H y la O. ¿Por qué no cambian? Porque aquí vale más 1, aquí vale más 1, aquí vale menos 2 y aquí vale menos 2. ¿Y la S cuánto vale? No, pues la S no lo sé por regla. Entonces eso es lo que tengo que calcular. Ya calcule para ver cuánto le da. Claro, pero aquí me habían puesto el hidrógeno y el oxígeno. ¿Cómo? ¿Cuánto vale el hidrógeno? El oxígeno vale menos 2, ¿no es cierto? Sí, el oxígeno vale menos 2 y el hidrógeno vale más 1 porque está al principio. Si estuviese al final, valdría menos 1. Entonces, la otra semana, el otro jueves que nos vamos a ver, porque recuerden que el miércoles no vamos a tener clase, vamos a empezar a hacer las reacciones. Pero las reacciones son bien cortas, o sea, no es que no sean, son como más fáciles que la del ácido y la base. Porque, por ejemplo, cuando un elemento se oxida, los electrones siempre van a ir a la derecha y cuando se reducen siempre van a ir a la izquierda. Entonces como que van a cambiar. Ya, o sea, siempre se va a mantener igual, no es como el ácido y la base, que yo en lo personal lo encuentro quizá un poquito más complejo para la parte del alumno. ¿Ya? Ya. ¿Pudieron calcular entonces el valor de la S? Ya, por aquí la Juliana me dice que se reduce, que pasa de 6 a 4. Veamos si es así. Ya, el Franco también me dice que es lo mismo, así que vamos a ver. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Tenemos que el hidrógeno, ¿cierto? Y el oxígeno, en ambos casos valen igual. En uno vale más 1 y en el otro vale menos 2. Por eso, en estos dos, ¿qué es lo que vamos a decir? Que no hay cambio. Ahora, uno podrá decir, ¿y cómo la profesora sabe, cierto, que vale más 1 y vale menos 2? La profesora lo sabe porque es maravillosa. No, mentira, lo sabes porque hay una regla que dice que cuando el hidrógeno está al principio, vale más 1 y cuando está al final vale menos 1. Aquí está el principio, por ende va a valer más 1. Aquí está el principio, por ende va a valer más 1. El oxígeno está acompañado, por ende es menos 2. Y el oxígeno está acompañado, por ende es menos 2. El azufre, ¿cuánto vale? No lo sé, porque no hay ninguna regla que diga que el azufre vale tanto. De hecho, el azufre tiene 4 estados de oxidación. Más 1, menos 1, menos 2, menos 1, menos 2, 6 y 4. Entonces, ¿cuál de ellos va a tener? No lo sabemos. Para eso debemos calcular. Entonces, ¿qué es lo que vamos a decir? Primero vamos a calcular el del H2SO4. Y vamos a decir acá, 2 por 1, ¿cierto? Más X, porque el azufre no lo conozco, y eso va a ser más el menos 2 por 4. Y todo esto lo voy a igualar a 0. Después voy a hacer lo mismo, pero con el H2SO3. ¿Y qué es lo que voy a decir acá? Voy a decir lo mismo, 2 por 1, ¿cierto? Más X, porque el azufre no lo conozco, más, y aquí va a ser menos 2 por 3. Y esto también va a ser igual a 0, ¿y por qué va a ser igual a 0? Porque lo tengo que igualar a la carga. De ahí, pura matemática. 2 más X más menos 8, y eso es igual a 0. Entonces, ¿cuánto va a valer la X? La X va a valer 8 positivo porque pasa para el otro lado, menos 2, X va a ser igual a más 6, ¿cierto?
Y aquí vamos a tener 2 más X más menos 6 igual 0. Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? X va a ser igual a 6 positivo menos 2. Entonces, ¿cuánto va a valer la X? La X va a valer más 4. Entonces, ¿cuál es el cambio? El azufre pasó de más 6 a más 4. Entonces, ¿qué le pasó al azufre? ¿Cuál es el proceso? El proceso, como me están escribiendo algunas personas, el proceso del azufre es la reducción, ¿cierto? Porque me estoy moviendo con dirección hacia los negativos. Profesora, pero no que los dos son positivos. Sí, pero me estoy moviendo hacia los negativos. ¿Qué tipo de agente es? Es un agente oxidante. Un agente oxidante. Y gana, ¿cierto? Y acepta electrones. Gana y acepta. Gana y acepta electrones. Y eso es. Entonces, obviamente usted dirá, ay, esto es, profesora, qué fácil. No es que el resto sea difícil. De verdad que yo no lo encuentro tan difícil porque después vamos a aprender que los electrones, por ejemplo, que se encuentran cuando una sustancia se oxida o se reduce, se ponen, por ejemplo, la oxidación se pone en la derecha y la reducción se pone en la izquierda. Pero eso lo vamos a ver en la otra clase. Ahora solamente estamos identificando si una especie se oxida o se reduce. ¿Ya? Entonces, hasta el momento, ¿vamos claro con la información? ¿O hay alguien que tenga alguna duda? ¿Vamos bien? Ya, súper. ¿Y qué pasa si yo ahora, en vez de darle el compuesto de esta manera, ya, en vez de darle esto, ya, muchas gracias. Si tienen duda, me avisan. ¿Qué pasa si yo, en vez de hacer este ejemplo, yo hago el siguiente ejemplo? Y les digo, determinar, por ejemplo, determinar quién se oxida y quién se reduce en la reacción. ¿Usted podría hacerlo? Claro que sí, es lo mismo, ¿cierto? La diferencia aquí va a ser que quizás ambos, porque como estamos en una reacción, ambos elementos, ¿cierto? O en ambos casos, uno se oxida y el otro se reduce porque ya estamos en una reacción. Y en toda reacción va a haber un cambio. Entonces, automáticamente yo miro y digo, ah, ya, tengo que saber la estado de oxidación de cada uno. Ese, lo sé, claro que sí, es el estado de oxidación del aluminio aquí es 0. ¿Por qué 0? Porque el aluminio está solo y si un elemento está solito vale 0. El estado de oxidación del oxígeno cuando está solito también es 0, pero no que era menos 2 y menos 1. No, es menos 2 cuando está acompañado de otro elemento, ¿cierto? O formando parte de un compuesto, y es menos 1 cuando está como oxigenado. ¿Y qué pasa en este caso? ¿Cuánto es el estado de oxidación del oxígeno? Acá el oxígeno, ¿cierto? Tiene estado de oxidación menos 2 porque está acompañado o formando parte de un compuesto. Y el aluminio no lo conozco. Entonces, si no lo conozco, va a ser X. Entonces, ¿qué es lo que hago? Lo mismo que hicimos delante con el fierro. 12X, ¿cierto? Más menos 2 por 3, y eso va a ser igual a 0. Entonces tengo que 12x va a ser, no, más menos 6 igual 0. Entonces voy a tener que 12x va a ser igual a 6 no, olvídense. O sea que x, ahí sí, va a ser 6 igual partido en 2. Por ende, la x va a valer 3. Entonces, ¿cuánto vale el aluminio acá? El aluminio vale más 3. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que ocurrió o qué es lo que pasó? Pasó que el aluminio pasó de 0 a aluminio más 3, ¿cierto? ¿Y qué pasó con el oxígeno? El oxígeno pasó de 0 a oxígeno menos 2. Por ende, ¿cuál de los dos es el que se va a oxidar y cuál es el que se va a reducir? ¿Alguien me lo podría decir? ¿Quién se oxida y quién se reduce?
Ya, muy bien. El aluminio, ¿cierto? Es el que se va a oxidar y el oxígeno es el que se va a reducir. ¿Cuál de aquellos es el agente oxidante? ¿El oxígeno o el aluminio? Entonces usted dirá, ay, no lo sé, profesora. Claro que lo sabe, porque sabiendo el proceso va a saber quién es. El proceso reductor o proceso de reducción siempre va con el agente oxidante. Y el proceso de oxidación siempre va con agente reductor. Ahora, ¿quién de ellos gana y pierde electrones? El que gana electrones siempre va a ser el de la reducción. Es decir, el elemento aquí, el oxígeno es el que gana electrones. Y aquí, ¿qué pasó con el aluminio? El aluminio va a ser el que pierde electrones. Entonces, también puede ser preguntado de esa manera, en una reacción. Ahora, ¿cómo podemos lograr a saber esto? Esto lo vamos a lograr saber única y exclusivamente con las reglas de los estados de oxidación. Si yo no me sé la regla de los estados de oxidación, al solo mirar el compuesto, yo no voy a poder identificar cuál es el estado de oxidación que tiene. Diferente era, por ejemplo, cuando teníamos los ácidos y las bases. Yo podía saber, por ejemplo, cuántos protones puede aceptar o cuánto puede ceder, pero con la oxidación no. Es fácil a lo mejor hacer esto, pero usted se tiene que saber las reglas de los estados de oxidación. Entonces, la pregunta del millón es, ¿hay alguna duda con esto? ¿O estamos claros? ¿Todo claro? Sí, Juliana, ya. Juliana me pone que todo claro. ¿Y el resto? Ya, Franco igual, Matías Méndez, ninguna duda, sin dudas, todo claro. Ahí después yo me vi aquí como en la profesora de TikTok, cuando dice va a revisar las pruebas y va a ir puro puntaje medio raro. Entonces, si está claro, les voy a dejar una actividad, porque dice que quedan 2 minutos de la reunión, no voy a hacer una por 5 o 10 minutos, ya, porque vamos terminando la clase. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Les voy a dejar una actividad ya para la otra semana, ¿cierto? Similar a los ejemplos que hicimos acá, cuando usted analiza de compuesto a compuesto y también cómo lo hace en una reacción. Entonces, en resumen, el lunes le voy a tener la calificación, la nota final de su prueba, corroborando que lo que esté en el respaldo, más cierto la alternativa, si es que coincide en el sentido de que, claro, era un ejercicio, por ejemplo, y usted no me colocó desarrollo, eso va a estar malo, estaba en la instrucción. Ya por eso lo voy a revisar y el día lunes le voy a entregar la calificación y el próximo miércoles en la tarde no tendríamos clase para que así yo también pueda actualizar notas en el sistema, ¿ya? Y también para que ustedes puedan enviarlo atrasado. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que de aquí al martes tiene que estar todo lo pendiente y todo lo atrasado que usted tenga, con excepción de la actividad que vamos a dar el día de hoy, que es para el próximo jueves. Entonces, si no hay duda, vamos a dejar hasta acá la clase ya. Que tenga una linda tarde, cuídese y cualquier cosa que necesite me escriben. Bueno, un besito, que estén súper bien. Chao, chao.